Los hombres del Führer. Hermann Göring. Hermann Göring, sin duda, es un hombre que no puede faltar en esta lista. Nacido en Baviera en 1896, miembro de una familia modesta que pasaba por problemas económicos. Sin embargo, el padre de Göring sabía desde el principio lo que su hijo sería, un militar. Ingresando a los 12 años a la escuela de cadetes de Karlsruhe, de donde pasaría a la Academia Militar de Groß-Lichterfelde, cerca de Berlín, donde vivió el estallido de la Primera Guerra Mundial. Göring se inclinó por la aviación, sirviendo primero como observador y por su labor recibió la Cruz de Hierro de primera clase y la realización de un curso como piloto. Pronto obtendría sus primeras victorias en el frente, se desempeñó como un consumado piloto acumulando victorias a la vez que medallas. Consiguió por ello ponerse al mando de la 27 Escuadrilla de Caza y obtuvo la más grande presea de su país por su labor, la Orden pour le Mérite. Eso lo convirtió en un héroe nacional. Su fotografía se vendía incluso en kioscos y librerías. De hecho, tomaría el mando del primer escuadrón de caza perteneciente al Barón Rojo, quien murió en 1918, sucediéndole Göring en el mando hasta el final de la guerra. En la época de paz atravesó como muchos veteranos problemas económicos, así que se dedicó a realizar vuelos privados y exhibiciones acrobáticas para mantenerse a él y a su madre, quien había enviudado. En 1920 conocería un personaje importante que marcaría su vida dando un discurso acalorado. Después de escucharlo le dijo a su esposa: seguiré a ese hombre en cuerpo y alma, afiliándose al partido. Ese hombre no era nada menos que Hitler. Tiempo después, Göring diría que el ideario del nacionalsocialismo no fue lo que lo convenció de unirse al partido, sino el espíritu de lucha. El ideal de Göring era la guerra. Primero, fue designado como comandante de la SA, las primeras fuerzas paramilitares de Hitler, antecedentes de las SS. Sin embargo, tras el golpe fallido de Hitler en 1923, conocido como el Putsch de Múnich, lo herirían con una bala en la pelvis, lo que ocasionaría gran dolor y transformaría su imagen esbelta en obesa. Permaneció alejado del partido por varios años, intentando librarse de una adicción a la morfina. Su regreso no sería como esperaba, pues al abandonar por tanto tiempo el partido le costó ser readmitido. Sin embargo, tiempo después fue seleccionado como diputado del partido y su situación mejoró. Pero no volvió a obtener el mando de la SA, pues Hitler se la había dado a Ernst Röhm, su mayor rival. Tras la muerte de su esposa, se pensó que nunca se recuperaría, pero su carrera política subió como la espuma, pues era el comodín que Hitler ocupaba por sus buenas relaciones sociales con personalidades de todos los ámbitos. Una vez que Hitler obtuvo el cargo de canciller de Alemania en 1933, los cargos no terminaron de abundar para Göring, quien se convertiría en ministro del Interior de Prusia, limpiando a los opositores del partido y sustituyéndolos por hombres leales al Führer y a su persona. Siguiendo el ejemplo de los británicos en la guerra anglo-boer, construyó campos de concentración y organizó a las fuerzas policiales como la SS y la Gestapo. Las utilizó para deshacerse de la oposición política, quienes serían los primeros en estrenar estos sitios, los guetos que tanto le gustaban. La noche de los cuchillos largos le daría la oportunidad de asesinar a su enemigo Ernst Röhm, quien lo llamaba Piojo Gordo. Sus numerosos cargos y el poder que había amasado le habían hecho inmensamente rico, no solo por los salarios, sino por los regalos que le daban empresarios, banqueros, industriales, etc. También creó la Fuerza Aérea de la Luftwaffe, encargándose del diseño incluso de los uniformes. Quiso el cargo de ministro de Defensa, pero Hitler se lo adjudicaría a él mismo, y obtendría entonces el rango de mariscal de campo. Su eficiente participación en la invasión de Polonia le elevaron en las alas de su fuerza aérea, que se había consagrado en esos primeros momentos de la guerra. Sin embargo, como muchos de esta lista, habría intentado maniobrar lo más posible las relaciones exteriores para evitar la entrada de Gran Bretaña en el conflicto. Se convertiría a la postre en el mariscal del Reich, lo que le daba poder sobre otros generales. Incluso sería oficialmente declarado como sucesor de Hitler en el poder. Sin embargo, pese a que la Luftwaffe era una fuerza aérea temible para las operaciones sobre el territorio inglés que se enfrentaban en solitario en este momento a la invicta Alemania, no era sencillo, además de que se ocupó aún más de su afición de coleccionar obras de arte que de dirigir a las fuerzas aéreas alemanas. Viviendo en un mundo rodeado de su lujo y de sus objetos artísticos, se desentendió de la realidad hasta que su olfato político lo puso al tanto del inminente fin de la guerra en una derrota alemana.
sabiendo que Hitler se encontraba en un búnker incapaz de maniobrar, le enviaría una carta en donde le ponía sobre aviso que de no recibir otra orden, se convertiría oficialmente en el nuevo representante de Alemania. Carta que Hitler no tomaría nada bien y que incluso pensó en arrestarlo y en fusilarlo. Finalmente fue capturado por tropas estadounidenses y fue sentado en el tribunal de Nuremberg. Con una sonrisa, afrontó todas las preguntas que le fueron hechas, casi como si se burlara de ellas, hasta que fue emitida su pena. Sería ahorcado. Göring se suicidaría el 15 de octubre de 1946 con una cápsula de cianuro, una noche antes de su ejecución programada. Aún es un misterio el cómo obtuvo ese veneno. Antes de pasar al último número, tenemos las siguientes menciones. Ernst Röhm fue un militar alemán encargado de la CSA hasta 1934. Su influencia fue una amenaza para el Führer, quien lo ordenó arrestar. Aunque intentó salvarlo, Himmler y Göring lo convencieron de la inutilidad de su defensa y le ofreció un arma para que se suicidara honrosamente. Sin embargo, Röhm no aceptó y fue asesinado en prisión. Joseph Mengele, el conocido ángel de la muerte a cargo de los campos de concentración de Auschwitz, realizando experimentos de todo tipo con los prisioneros. Antes de la guerra, Mengele obtuvo su doctorado en antropología y medicina. Desempeñándose como investigador, se afilió al partido nazi en 1937. Tras el avance del Ejército Rojo en 1945, unos días antes de su llegada a Auschwitz, huyó al campo de concentración de Gross-Rosen. Posteriormente, huyó a Sudamérica por una red de amigos que lo ayudaron a llegar a Argentina en julio de 1949. Estuvo huyendo por varios países de Latinoamérica, siendo buscado por la República Federal Alemana, Israel y los cazanazis. Pero jamás lograron arrestarlo. Murió en 1979 ahogado en la playa de Brasil Bertloga. Sus restos fueron identificados finalmente en 1985. Friedrich Paulus, general alemán que tuvo a cargo el sexto ejército de Hitler, dirigió la frustrada invasión alemana a la ciudad soviética de Stalingrado. Fue ascendido por Hitler como mariscal de campo para que no se rindiera, pues nunca un mariscal alemán se había rendido en la historia alemana. Sin embargo, Paulus, en pleno invierno, sin suministros, con grandes pérdidas en su ejército y enfermo, se rendiría ante los soviéticos, en un importante revés que marcaría en el futuro la victoria aliada sobre la Alemania nazi. Rainer Heydrich fue un oficial de alto rango en la Segunda Guerra Mundial y uno de los principales arquitectos del Holocausto. Ostentó cargos como jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Fue también presidente de la Organización Internacional de Policía Criminal, que sería conocida posteriormente como la Interpol. Jefe de la Gestapo antes de que la guerra iniciara, algunos historiadores lo conocieron como la figura más oscura de la élite nazi. Hitler le llamaba el hombre con el corazón de hierro por su represión sobre los enemigos del Reich, por lo cual se ganó múltiples motes, entre ellos el carnicero de Praga, la bestia rubia y el verdugo. Fue el líder fundador del Sicherheitsdienst, o la SD, una organización de inteligencia encargada de buscar y neutralizar la resistencia al partido nazi a través de detenciones, deportaciones y asesinatos. Murió en 1942 por heridas provocadas en un atentado de un comando checoslovaco. Para vengar su muerte, arrasaron la población de Lidis, en donde los hombres mayores de 16 años fueron asesinados y los niños y mujeres fueron enviados a campos de concentración, donde finalmente murieron. Martin Bormann fue secretario personal de Hitler y líder del partido nazi desde 1941, y breve sucesor de Hitler después de su suicidio. Nació el 17 de junio de 1900. Bormann se uniría a la fuerza paramilitar de los Freikorps y sería apresado por un año, igual que su amigo Rudolf Hess. Se uniría al partido nazi en 1927 y a las SS en 1937. Desde 1935, su cercanía con Hitler le hicieron un hombre poderoso dentro del partido, pues se aseguraba de que la mayor parte de las decisiones las tomaba él. En 1943 oficialmente sería declarado como secretario particular del Führer. Antes, cuando Hess fue a Gran Bretaña para negociar la paz, este asumió su puesto como jefe de la Cancillería del partido. En enero de 1945 se reuniría con Hitler en su búnker cuando se enteró de que los soviéticos estaban ya cerca de Berlín. Intentaría huir después del suicidio de Hitler para evitar ser capturado por los soviéticos. Sin embargo, se dice que se suicidó cerca de la estación de Lehrter.
Su cuerpo fue enterrado en una zanja alrededor del 8 de mayo de 1945, pero no fue encontrado ni confirmado hasta 1972. Fue juzgado aunque estuviese ausente en los juicios de Nuremberg de 1945 a 1946. Sobre Bormann se dijo mucho, ya que se pensaba había escapado hacia Latinoamérica o España, al sostener buenas relaciones con la dictadura franquista. Sin embargo, se hicieron excavaciones para la realización de una obra pública en Alemania en 1972 y se encontraron 2 cadáveres, uno de ellos vestido con los ropajes del Partido Nacional Socialista, sospechando que sería Bormann. Con una prueba de ADN en 1999 se confirmaría la identidad del líder nazi. Estos han sido los hombres sin nombres más relevantes del Tercer Reich, obviamente después de Hitler. Soldados, diplomáticos, propagandistas, excéntricos, pero a la vez profesionales hombres que hicieron la historia de Alemania y que tuvieron una influencia directa con Hitler. Pues no es solo el líder nazi quien sostuvo detrás todas las acciones que hicieron emerger el partido como el único poder de Alemania. Quizás Hitler no habría llegado tan lejos de no ser por Göring, Himmler, Bormann, Goebbels o Hess. ¿Conocías a estos hombres? Dime, ¿qué otros personajes conoces que fueran importantes en el Tercer Reich? ¿Qué opinas de todo esto? Abajo en los comentarios podrás expresarte. Esto fue Los Hombres del Führer. Si el video te gustó, sabes que puedes indicarlo. Comparte el video con tus amigos, amigas, familiares y todos aquellos que no conocían esta información. Así la difusión estará garantizada. Diesen alten Schwur